Las oraciones compuestas. En el reporte de experimento que ustedes van a realizar, es probable que existan oraciones compuestas. Existen oraciones simples que constan de sujeto, verbo y complemento. Existe una oración principal y sus respectivas oraciones subordinadas. Pero este tipo de oraciones son de diferente índole, de diferentes formas. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Uso de las oraciones compuestas. Una oración coordinada es un tipo de oración compuesta, formada por dos proposiciones coordinadas entre sí, pero independientes sintácticamente la una de la otra. Por ejemplo, mis padres trabajan y yo estudio. Son dos oraciones coordinadas entre sí a través de la conjunción copulativa y cada una de ellas tiene un significado pleno, es decir, se pueden enunciar y se entienden por sí mismas. Mis padres trabajan, así como yo estudio. Al igual que orden, yo estudio y mis padres trabajan. Como se pueden dar cuenta, en las oraciones coordinadas, ambas oraciones que forman una oración compuesta son independientes, se entienden una sin la otra. Sin embargo, si decimos mi padre trabaja para que yo pueda estudiar, observamos cómo la segunda preposición está subordinada a la primera. Existe una vinculación, existe una relación de consecuencia y hace que esta oración no sean comprendidas de modo independiente, sino que tienen que estar juntas. No podemos enunciar solamente yo puedo estudiar porque la oración necesita algo más para completarse. Por ello decimos que para que yo pueda estudiar se trata de una oración subordinada adverbial de finalidad que depende de la oración principal que mis padres trabajan. Ahora veremos las clases de oraciones subordinadas. Las subordinadas causales son aquellas que indican la causa directa, indirecta o el motivo de lo que expresa en la oración principal. Los nexos que introducen estas oraciones subordinadas son porque, que, pues que, puesto que, ya que, como que, a causa de, a causa de que, en vista de que. Son algunas de esos nexos que unen la oración principal con la oración subordinada. Las subordinadas consecutivas son las que señalan la consecuencia o la implicación lógica de lo expresado en la oración principal. Las subordinadas consecutivas vienen introducidas por los nexos consecutivos, así que, con que, de manera, de modo que, de forma que, de suerte que, luego, así, pues y pues. A estos son las subordinadas consecutivas. Las subordinadas condicionales son las cuya función es señalar una condición necesaria e imprescindible para que se produzca lo que se dice. La oración principal viene introducida por nexos condicionales. Así como, pero sí, a condición que, a no ser que, siempre que, con. En este ejercicio es para ir identificando a qué tipo de oración, a qué tipo de oración compuesta pertenece, si es causal, consecutiva o condicional. La materia ocupa un lugar en el espacio, por tanto, el aire es materia, es
una relación de consecuencia. Las características físicas del padre se expresan en el hijo si sus genes son dominantes. Esto es una consecuencia condicional. La gravedad de la Tierra no es la misma que la de Urano, así que no podemos, no pesamos lo mismo en los planetas. Este es causal. Vemos primero la luz de un relámpago porque la luz es más rápida que el sonido. Igual es causal. El experimento se realiza siempre y cuando existan las condiciones adecuadas. Este es de carácter condicional. Esto es con referencia a las oraciones compuestas, que ya en segundo año habíamos visto algo de ello. Esto es solamente para retomar y tengan una herramienta más en el momento que redacten su reporte de informe, como veremos a continuación. Un ejemplo de cómo es un reporte de experiencia. En la clase anterior vimos este experimento. Hoy vamos a ver cómo se redacta su reporte. En un momentito, apenas cargue correctamente. Hay que considerar el título. Aquí le pusieron un título bastante agradable: la aceleración de los cuerpos al caer por el plano inclinado. Este es el apartado de título. Los autores es el nombre de quienes participaron y en dónde se les puede encontrar a estas personas. El proceso y la metodología, así como la hipótesis que se va a tener. Y dice así, les leo este primer apartado: aceleración de los cuerpos al caer por el plano inclinado, de Julián Martínez Flores, Alicia Rojas Beltrán y Elena Cosio Juárez. Introducción. Hasta el siglo XVI se creía que los objetos más pesados caían a mayor velocidad que los ligeros, tal como había afirmado Aristóteles. Galileo Galilei cuestionó estas creencias y cuenta que arrojó objetos de distintos pesos desde lo alto de la torre de Pisa para demostrar que el tiempo que tardaba un objeto en caer desde determinada altura no dependía de su peso. Las mediciones de Galileo no fueron del todo precisas, pues carecía de los instrumentos para... Otro obstáculo que encontró Galileo al realizar sus experimentos fue la rapidez con la que caían los objetos. Para superar este obstáculo y de un experimento, hacer rodar el objeto en un plano inclinado. Mientras menos inclinado estuviera, más tardaría el objeto en llegar abajo y así el tiempo podía ser medido con mayor precisión. Con este experimento, Galileo descubrió que la velocidad cambiada, cambiada con el tiempo, y que la aceleración no tenía que ver con el peso del objeto. De esta manera demostró que todos los objetos que caen experimentan la misma aceleración independientemente de su peso. Esto es estrictamente cierto si la resistencia del aire es insignificante. El experimento de Galileo era convincente, pero él no sabía por qué las aceleraciones eran iguales. Gracias a Newton, ahora se sabe que la aceleración de la caída libre en la Tierra en ausencia de aire tiene un valor aproximado de 9.8 metros por segundo y se conoce como aceleración de gravedad. Por este y otros experimentos ideados por él, Galileo Galilei es considerado como el padre de la ciencia experimental. Este experimento no se pretende medir el valor de gravedad de la aceleración de gravedad, sino mostrar mediante el plano inclinado que todos los objetos de su peso, qué materiales se van a usar.
una tabla, 5 esferas, una báscula, un cronómetro y libros o cubos de madera o ladrillo. Procedimiento. Se colocó un extremo de la tabla de madera sobre los libros para darle una inclinación, como se ve en la imagen. Probaron varios ángulos de inclinación y se hizo rodar una de las esferas por el plano inclinado. Se vio que a menor ángulo de inclinación la caída de la esfera era más lenta y por lo tanto más fácil de observar. Se eligió un ángulo de inclinación de modo que resultara fácil medir el tiempo que la esfera tardaba en recorrer el plano y se procedió a realizar el experimento. Se hizo de una manera en el extremo elevado de la tabla acanalada para señalar el punto de partida. Se colocó una esfera en dicha marca y se soltó con cuidado. Ningún impulso inicial para asegurar que el movimiento partía del reposo. Al mismo tiempo se accionó el cronómetro para medir cuánto tardaba la esfera y recorrer el plano inclinado. Se repitió el último paso con las demás esferas. Esta es una parte muy importante del reporte, el análisis de los resultados. Aquí es donde usamos tablas, imágenes, para saber qué fue lo que sucedió en cómo era el objeto al inicio y cómo llega a través de los pasos que se van dando en el experimento. Aquí tenemos una tabla donde se midió la velocidad de los tiempos de las diferentes esferas y una tabla donde nos dan el peso de cada una de las esferas y el promedio de velocidad que cayó. Y dice, de los valores registrados en la tabla se pueden observar que los tiempos de caída de las 5 esferas son muy similares. No se obtuvo el mismo valor para cada esfera porque el método de medición no fue exacto. Y llegamos a la cuestión de las conclusiones. En el experimento se puede observar a partir de los resultados que las esferas recorrieron el plano inclinado en 2.39 segundos en promedio. Por consiguiente, se confirmó la hipótesis. Todos los objetos caen a la misma velocidad independientemente de su peso. Y el último apartado son las referencias, los libros consultados o las fuentes consultadas en donde van poniendo o donde sacaron la información que complementó este reporte de experimento. Algo similar van a hacer ustedes allá en sus casas y espero su borrador de su reporte de informe de experimento. Pasen un bonito día y cuídense, nos estamos viendo. Esperemos que para mañana, vez que tengamos clase, no tengamos problemas de conexión de internet. Pasen un bonito día.